Adelante, mi hermano. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez, soy de la ciudad de Barranquilla. Era pastor de una iglesia cuyo nombre era Casa Betel, que funcionaba en la carrera 53 con calle 72, exactamente en el aparto 3 Light de la ciudad de Barranquilla. Desde allí emitía mis predicaciones y mis cultos evangélicos, y tenía una feligresía aproximadamente de 50, 60, a veces configuraba 80, 100 personas, y desde allí hacía mis predicaciones. Tenía el fin último de poder ser un instrumento en las manos de Dios para sembrar la semilla del reino. Pero en un momento de este proceso, de este servicio, de esta práctica, comencé a descubrir ciertas cosas que no estaban bien y que me despertaron el interés a estudiar profundamente la teología, no hacer instituto bíblico. O sea, el instituto bíblico es el que pertenece a la iglesia y la dicta el mismo pastor, no. Yo decidí salirme del instituto bíblico para encontrar un lugar donde estudiar la teología. Oye, eso me parece excelente, porque si uno busca simplemente a lo que le dice el pastor, está cerrado y no está abierto a la verdad, sino está abierto solamente a lo que diga y eso lo considera su verdad, pero no tiene una mente amplia. Me parece excelente. De hecho, el pastor se molestó conmigo porque, como por lo menos la iglesia mía funcionaba bajo la cobertura de autoridad de una iglesia más grande, el pastor de la iglesia más grande quería que yo estudiara instituto bíblico, pero en su iglesia. Entonces yo le dije que no, yo quería estudiar teología. Entonces él se molestó. Me dijo, no te recomiendo la teología porque los teólogos terminan siendo ateos. Yo dije, bueno, yo terminé siendo ateo, pero yo quiero estudiar la teología desde el punto de vista de otra persona que me lo exponga, pero diferente a ti, porque yo quiero descubrir si yo estoy en el error o estoy en lo que es la verdad. Y comencé a estudiar la teología con los hermanos anglicanos, con un obispo anglicano que me ofreció dictarme las clases de teología, y allí comencé a estudiar. Y algo que me trajo a casa fue un punto muy importante. Hablemos de ese punto. Muy bien. El punto de la Eucaristía. Muy bien, ya vamos a hablar del punto de la Eucaristía, pero yo quisiera saber, entonces usted ejerció su ministerio como pastor. Como pastor. Dentro de la iglesia, correcto. Dentro de la iglesia. Era pastor. O sea, usted dirigía el culto y tenía su oveja y cobraba su diezmito y todo eso. Bueno, ahí vamos a tocar un punto importante. Había algo que no me llamaba la atención y que me incomodaba mucho. Era la pedida de dinero. O sea, me sentía que no estaba haciendo lo que era de Dios en ese momento. Porque yo consideraba siempre que en un mensaje tocar el dinero era corromper el mensaje. Porque Jesús en ningún mensaje metió el dinero. Y yo me sentí incómodo, pero copiaba modelos de otros pastores para querer ser mejor pastor. O sea, no fundamentado en el estudio teológico del tema, sino fundamentado en el deseo de una imagen ajena para tenerla yo. Porque esa era la moda, y la gente estaba detrás de una respuesta mediática a sus problemas y a sus situaciones. Parecía ser que la respuesta mediática era que Dios le iba a dar una bendición económica para poder salir de sus dificultades. A la gente. A la gente, claro. Y a la gente le gustaba eso. O sea, como la teología de la prosperidad. Como la teología de la prosperidad. Un Dios que sí, bueno, si usted se mete conmigo, usted se mete conmigo en mi iglesia, Dios le garantiza que le va a dar la prosperidad a usted y a su familia. Pero por lo menos de 100.000 pesos, el diezmo de 100.000 pesos son 10.000 pesos. Eso es de Dios, eso no te pertenece a ti. Ahora, de los 90 que son tuyos, ¿cuánto darías de ofrenda? La ofrenda tiene que ser superior al diezmo. Caramba. O sea que el diezmo y luego la ofrenda. La ofrenda, sí señor. La ofrenda es lo que das tú, el diezmo es de Dios. Así operaba yo en la iglesia. Eso no lo sabía yo, pastor. Eso no lo sabía yo. Así es, así es. Y la ofrenda tiene que ser superior al diezmo porque es lo que tú quieres que le vas a dar a Dios. De los 90, ¿cuánto le darías a Dios en ofrenda? Entonces tienen razón mis hermanos pastores, entre comillas, porque no lo son, que se molestan conmigo porque les digo la verdad. Les estoy tumbando el negocio. Era tu especie de negocio, sí señor. No sabía yo eso. De verdad que
hoy me quedo un poquito más impactado de eso, ¿no? De modo que si imagínense ustedes, tenemos 100 ovejas y todas dan el diezmo y dan la ofrenda, Vale, es buen negocio. estamos hechos entonces, ¿no? Sí, es buen negocio. Cualquiera se anima a ser pastor. Una preguntita, yo estoy con la curiosidad de saber. Normalmente en la secta, ¿cómo se hace pastor? ¿Así usted quiere ser pastor? Yo me hice pastor. A mí no me lo nombró nadie. ¿Cómo se hizo ser pastor? Con cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras, sentí en mi corazón, porque es un sentir, Es un sentimiento. que Dios me llamó a ser pastor. En una oración profunda, el Espíritu de Dios colocó en mi corazón el pastorado. Y yo me hice pastor. Conseguí el equipo de sonido, conseguí los parlantes, conseguí la batería, conseguí el piano, conseguí todo, conseguí la silla, conseguí el lugar. Y como tenía 3 grupos de oración, los 3 grupos de oración los metí en la iglesia, ya hacía culto los domingos. Y ya, listo. Y los miércoles ayuno en la mañana. Y los sábados en la mañana otro ayuno. Podía hacer los miércoles en la mañana ayuno y los sábados en la mañana ayuno. Ay, Dios mío, santo. Pero a mí no me ordenó nadie. Yo me ordené a mí mismo. A diferencia de lo que es en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a ver el San Pablo, un hombre de Dios, un hombre muy creyente, un conocedor de la Sagrada Escritura, dice de hecho los apóstoles del capítulo 22, versículo 1 en adelante, criado a los pies de Gamaliel, un hombre de aquel tiempo Estudioso, intelectual. estudioso. Sin embargo, él se convierte a Jesucristo y él no se puede autonombrar pastor. Tiene que ser el hecho de los Fue apóstoles, enviado, fue enviado por los apóstoles. versículo 2 en adelante, donde leen los apóstoles, le imponen la mano y lo mandan a ser pastor. Correcto, Y así en todo, por ejemplo, a Timoteo, el mismo Pablo le impone las manos. Diciendo las Sagradas Escrituras que cuando el que le impuso las manos, para quitarle las escamas de los ojos, Ajá. ¿cómo era que se llamaba? Ananías, cuando Ananías le impuso las manos, dice la Escritura que él comió, se fortaleció y salió a predicar. Pero ese salió a predicar estaba sujeto a la imposición de la mano de los apóstoles. Pero es que cuando él salió a predicar no significa que era apóstol. No. Por ejemplo, dentro de la iglesia, los laicos salen a predicar. Correcto. Y eso es un mandato que todo tiene que No ver. en cuanto a la orden, en cuanto a la ordenación. Sí, pero él iba a predicar, pero no como apóstol ahí, iba a predicar como convertido. Sin embargo, por ejemplo, ahí Hechos los Apóstoles, capítulo 9, que usted está diciendo, cuando Pablo se convierte, no es que simplemente me convierto y ya, y a mí me gustaría, ya que toca a usted esa partidita, a mí me gustaría que las personas que nos siguen pueden buscar el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y verán que Saulo queda ciego. Y el Señor, cuando le habla, le dice, allá te dirán lo que tienes lo que debe hacer. Correcto. Y él se va, lo agarra a Ananías, le pone la mano y dice que se quedó unos días con ellos. Sí, señor. Y luego salió a predicar, pero no dice que era apóstol. Pero es diferente. Que es diferente. El apostolado de Pablo lo adquiere en el capítulo 13, versículo 2, que dice, efectivamente, el Espíritu Santo le dijo, prepárame a Saulo y a Bernabé para la misión que les he encomendado. 13:2 dice, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Entonces eso se llama, ¿qué significa apóstol? El enviado. El enviado. Entonces aquí el Espíritu Santo los envía por medio de los apóstoles. Entonces no es que Pablo se envió. Ciertamente Pablo fue a predicar, pero fue a predicar su testimonio. No fue a predicar el evangelio como apóstol. Porque sí no fue a predicar. No conocía el evangelio. Claro, en la iglesia tenemos laicos que van a predicar, no son apóstoles, pero sí van a predicar la palabra del Señor, no como apóstoles. Para ser apóstol tiene que tener la imposición de manos. Tenemos grupos apostolados, tenemos la renovación carismática, tenemos los cursillistas, tenemos la Legión de María, tenemos los catecúmenos, esto, lo del Camino de Maús, lo de la María por aquí, lazos marianos, y esta gente sale a evangelizar. Pero es muy distinto a recibir el apostolado, la sucesión apostólica, de la cual Pablo recibió, de la cual Pablo le dice allá a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que él le impuso las manos. Entonces la imposición de manos que le da, o allá en
primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, donde le dice que el don que Dios le dio a través de la imposición de manos. O sea, es algo que se da distinto a lo que dice. Si tiene Aquí ese dice, Timoteo 1.6. Aquí dice, 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don espiritual que posees y que recibiste de mano del profeta. Que posees, no la agarras así por así. Y que recibiste de mano del profeta cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Entonces no es en la iglesia de Jesucristo, no hay una cita, no hay, y si alguno la tiene, porque me la dé, para yo no volver a decir que no hay. Pero no hay una cita donde diga que los pastores se autonombran pastores. No, al contrario, cuando usted ve que Simón el Mago, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 18, él quería ser apóstol como los demás. Quería comprarlo. Quería comprarlo. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice que quería comprarlo? Que nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta. Y como nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta, este hombre que quería agarrarlo a como fuera, como hacen en las sectas, entonces dijo, si no puedo yo por mi propia cuenta, porque eso está prohibido, no sé, entonces sería un farsante, voy a comprarlo. Le doy un dinero a Pedro. Voy a comprarlo, y ahí le dicen, al infierno con tu maldito dinero. Entonces quiere decir que en la iglesia de Jesucristo no es que yo me autonombro pastor, es que tiene que tener la sucesión apostólica, porque de hecho de los apóstoles, capítulo 8, versículo 18 que estamos hablando, dice que a través de la imposición de manos de los apóstoles, y es clara la palabra, de los apóstoles. Entonces usted comenzó como hacen los demás pastores, así por así, porque tuvo una revelación. Una revelación, sí, y en esa revelación, mire, no me guardes, ahí búscalo, porque en esa revelación, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, a mí me llama la atención que no se tenga en cuenta, y los hermanos separados no toman en cuenta ese mensaje de la Escritura. Correcto. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados. Usted me dice que usted sintió una inspiración. Una inspiración. Y así actúan los hermanos separados. Así y dice, querido, no crean ¿otra vez? No crean a todos los que se dicen inspirados. Ajá. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Entonces, al tema de los falsos profetas. Entonces, cuando una persona se cree inspirada por Dios, se convierte en falso profeta, porque va por su propia cuenta, porque él se convence a sí mismo, y el diablo lo hace convencer. ¿Cómo sabemos que el diablo lo hace convencer? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El diablo lo hace convencer de que él precisamente es nombrado pastor o tiene una iluminación. 4:1 en adelante. Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. ¿De quién es diabólica? Del diablo. Del diablo. Siga. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Entonces aquí la Biblia dice que sí, ciertamente hay personas que vienen engañando, reniegan de la fe, pero eso es inspiración diabólica. Pero no es del Espíritu entonces. Y no es del Espíritu. O sea que cuando yo me autoproclamé pastor, no era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. Ahora, claro está que la persona piensa que sí, que a lo mejor es el Espíritu de Dios porque sintió algo bonito, porque incluso vio una revelación, un ángel, pero entonces es cuando Pablo dice, allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, en adelante, que esa inspiración exactamente no es de Dios, porque sea muy bonito, porque pareciera que fuera un ángel del cielo. 11:13. Sí, 2 de Corintios. 11:13. 11:13. En realidad son falsos apóstoles. Ahí viene. Son falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos apóstoles? Ya va a ver usted por qué son falsos apóstoles. En realidad son falsos apóstoles. Dale. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Eso sí, se disfrazan de apóstoles de Cristo porque tuvo una revelación y esa revelación supuestamente fue Dios y entonces vienen a hablar de parte de Cristo. Pero son unos falsos apóstoles porque nadie le puso las manos. Porque no traen la sucesión apostólica. No hay sucesión. No hay sucesión apostólica. Entonces son falsos. Hay transferencia. Sí son apóstoles porque van predicando la palabra del Señor, pero un detalle, son falsos. Son falsos. Y porque son falsos, entonces son engañadores, embusteros, de lo que decíamos entonces allá en Apocalipsis 20:10, que el falso profeta va junto con Satanás y con la bestia. Y con la bestia al lado que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. La segunda muerte. Correcto. Muy bien. Entonces, otra vez, léalo de nuevo y sigue. Dice, en realidad
son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Siga. Y esto no es de maravilla. Y eso no es maravilla, significa que no se sorprendan por lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Acá está. Tremendo. Entonces ese ángel de luz le hace creer convencidamente que ha sido nombrado por Dios Apóstol. apóstol. Y así Dios nos nombró los apóstoles. Y entonces, ¿quién ordena? Si a un apóstol lo ordena un presbítero, ¿quién ordena a los apóstoles en la iglesia evangélica? Ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Quién nombra? Según tengo entendido, el apóstol lo nombra el grupo de pastores de la misma iglesia. Sí, pero ¿y quién le dio la autoridad a esos pastores? Porque La recibieron directamente del cielo. Ese es el problema. Ese es el problema, que lo reciben directamente del cielo. Y resulta que en las Sagradas Escrituras no es así. Desde el comienzo, si usted ve, por ejemplo, el Números capítulo 27, versículo 15, cuando se nombra los pastores del Antiguo Testamento, no es así, que así por arte de magia, que fue que cada quien, no. Números 27, capítulo 27, versículo 15, viene a decir que no es así como dice 15, dice, Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios de los espíritus que da vida a todo ser viviente, establezca sobre esta comunidad un hombre, que vaya y venga al frente de ellos, que los haga entrar y salir, para que la comunidad del Señor no sea como rebaño sin pastor. No sea como rebaño sin pastor. ¿Y cómo lo nombró pastor? Mire el versículo 22. El versículo 22 dice, Moisés hizo lo que le había ordenado el Señor, tomó a Josué, le hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, le impuso las manos y le dio el cargo, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Entonces así, desde el comienzo el Señor nombra a los pastores dentro de la iglesia. Que alguien me muestre dónde dice la Biblia. Mediante imposición de manos. Por eso usted verá que en el Nuevo Testamento se retoma la imposición de manos y se sigue la sucesión apostólica. A Pablo le pusieron las manos. Pablo le puso las manos a Timoteo, en 2 de Timoteo 1.6 que comentaba. Correcto. Y en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22 le dice, no imponga las manos a nadie a la ligera. Entonces mire la sucesión apostólica. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo y Timoteo ya tiene autorización de imponer las manos y le dice, no imponga las manos a la ligera. Le está haciendo una advertencia. Le está haciendo una advertencia. No se haga cómplice con los pecados de otros. O sea que en pocas palabras, yo estaba siendo un falso profeta. Eso es importante. Eso es importante que hoy se descubra. Y me agrada que usted llegue a ese momentico. ¿Por qué? Porque es que los hermanos separados que se autonombran pastores, ellos piensan que lo están haciendo bien. Y por eso yo, de verdad, y digamos que no lo hacen con mala intención. Puedo tocar eso porque yo fui uno de esos que no lo hice con mala intención. Ni lo hice con el ánimo de enriquecerme, ni lo hice con el ánimo de hacer daño a otros. Pero si es necesario inquietarse por buscar la verdad. Es que eso es lo importante, buscar la verdad. Porque es que si usted mira, léame ahí, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, usted verá que Dios tiene una intención, en que usted y yo busquemos la verdad. Eso es lo importante. A mí lo que me extraña es que una persona... 1 de Timoteo 4? No, 2, 4. 2.4 dice que quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, observe, ¿cómo quiere Dios que los hombres se salven? Conociendo la verdad. La verdad. Entonces, si ese es el querer de Dios, no entiendo por qué hay pastores, entre comillas, y hermanos que se llaman evangélicos, que no buscan la verdad. Y cuando se encuentran con la verdad, dice, es que la Biblia no es para discutir. No es para discutir, pero sí es para buscar la verdad. Claro. Dice Juan 8:31 en adelante. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Los hará libres. Entonces, o sea que hay una libertad superflua en esa verdad que está disfrazada de mentira. Sí, Señor. Y hasta que no... Esa mentira que está disfrazada de verdad, es una mentira disfrazada de verdad. Disfrazada de verdad. Y yo muchas veces me la creí. Sí. Yo muchas veces creí y pensé que iba bien conmigo. Y por eso yo voy a dar una invitación a los hermanos católicos. Nuestros hermanos separados, no debemos nosotros juzgarlos y condenarlos. Debemos predicarles la palabra de Dios con amor, con caridad, con la verdad por delante. Sí, porque ellos son víctimas. El enemigo los ha engañado. Aquí tenemos un hermano que hoy nos confirma lo que yo pensaba.
Lo que siempre he pensado y lo que la Sagrada Escritura nos ha mostrado, porque la Sagrada Escritura nos ha mostrado efectivamente eso, que realmente son engañados por el enemigo, un poder seductor que es el enemigo, que viene y los engaña, un espíritu del maligno que les hace creer que están en el buen camino, y ellos no tienen la culpa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la manera de lo que Jesús dijo. Hay otras ovejas que no son del rebaño, hay que también a ellas traerlas. O como dice la cita de Luis, el lector que siempre me acompaña, de Santiago 5:19. Hermanos, si algunos se extravían lejos de la verdad y otros lo hacen volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino, entonces es una obra de caridad. Dios nos grita a los cristianos que tengamos una obra de caridad con aquellos hermanos que se han salido de la iglesia, no por maldad, por ignorancia. Por eso hay que tratarlos con amor, y por eso no debemos ponernos bravos cuando ellos se molesten, porque ellos tienen razón de molestarse, porque ellos están convencidos que esa es su verdad. Correcto. Pero cuando se le va mostrando, el Espíritu de Dios va obrando, como lo hizo en usted, hasta descubrir la verdad. La verdad. Entonces, y esto, por eso es que estoy muy feliz, muy contento, porque tengo la oportunidad de hablar con un hermano que antes se consideraba pastor de iglesia, y hacía todo lo que hacen allá, pero luego se encontró con la verdad. Y entonces, a ver, síganos contando cómo fue eso que usted se encontró. Había otro punto que a mí me llamó la atención, porque cuando yo comencé a estudiar la teología, la comencé a estudiar, vuelvo y repito, con un obispo anglicano, que fue el que me trajo, que fue el que con su doctrina católica me trajo a casa. Y él me explicaba que la Eucaristía, nosotros celebramos, como pastor celebraba Santa Cena, así se llama Santa Cena, y era el primer domingo de cada mes. Y yo celebraba cena como símbolo, y le voy a explicar cómo lo celebraba. En el texto de Mateo, en el texto de Corintios, podía utilizar el texto de Pablo en Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que la noche que el Señor, que la noche que entregaron al Señor, Él tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto simboliza mi cuerpo. ¿Decía usted? Yo decía así. Pero es que 1 Corintios 11:23, que es donde está eso, no dice esto, simboliza. Correcto, a ese punto voy. El vino no era vino, el vino era el jugo coloso que hacía la hermanita Mari, que sabía hacer un buen jugo. Y el pan era, yo digo la verdad, el pan se lo comprábamos al Cachaco, la tienda a la vuelta, pan tajado, y lo partíamos en pedacitos. No tenía que ser pan ácido. Después yo comencé a comprender que era un pan ácido, porque yo no tenía idea de pan ácido. Yo repetía como loro, digamos así. Entonces yo celebraba, porque la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, ahí había dando gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto simboliza mi cuerpo. ¿Y usted partía el pan? O sea, no, yo cogía el pedacito, no, yo no partía, no, yo cogía el pedacito. Esto simboliza mi cuerpo. Y después de haber cenado, tomó la copa, y habiendo dado gracias, cogía la copita de corozo, de jugo corozo, y decía: esto simboliza mi sangre. Esto sí, yo repartía símbolos. Porque la iglesia evangélica hace símbolos, no presencia real de Cristo. Y estudiando las Sagradas Escrituras, yo tenía un choque con eso. Y decía: ¿por qué yo cambio ese pedacito? Simboliza. Ah, pero usted se daba cuenta que usted... Yo me daba cuenta, me daba cosas. O sea, yo lo hacía, pero me daba como rabia, porque yo estaba diciendo: pero ¿por qué si aquí no dice, en realidad no dice? Pero entonces yo le pregunté al pastor, y el pastor me hablaba de la transustanciación. Eso lo inventó el Papa, eso lo inventó un cura, pero mentira, eso no es presencia real, eso es simbólico. Entonces me trajo un ejemplo, me recuerdo yo mucho, que me dijo que la bandera de Colombia significa Colombia, pero Colombia es más grande que la bandera. O sea, que Cristo era más grande que el cuerpo. Eso es lo que me quería decir. Y yo todavía lo seguía haciendo de esa manera. Pero me tenía la inquietud de averiguar la verdad. Por eso él no quería que yo estudiara teología. Él quería que yo estudiara instituto bíblico en su iglesia. Ya me hago entender. O sea que los hermanos separados, esos que se llaman pastores y hacen la cena, ellos saben que no están pronunciando
diciendo, Claro, lo que dice la escritura cambia en esa parte. Lo que dice la escritura. Cambia en esa parte. Entonces, o sea que en castellano podríamos decir que se hacen sordos a la palabra de Claro. Dios. No quiere que la palabra Le agregan. Apocalipsis dice que nadie le agregue ni nadie le quite. Apocalipsis Por ahí, 22, claro, ahí le agrego. Porque estoy diciendo, esto simboliza mi cuerpo. Y el Señor no dice simboliza. El Señor dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Él no dice, esto simboliza, esto es un símbolo de mi cuerpo. Entonces esto es un falso profeta. Un falso ¿Por qué? profeta. Porque va llevando el mensaje, pero equivocadamente. Torcidamente. A sabiendas, porque eso no lo dice a él. Entonces, al menos podía decir que el pastor no sabe leer. Este pedacito, yo quiero agarrar aquí. Yo sé que usted, pastor, porque yo sé que los pastores, saludito a los pastores evangélicos, entre comillas, no son pastores, ustedes saben que no son pastores, pero un saludito. No es casualidad que usted esté ahí, no es porque usted no tenía nada que hacer y entonces estaba aburrido y se comenzó a esperar, pero nada, es que Dios tenía algo para ti. Okay, pero oye, lo que dice el hermano me impresiona. Usted lee porque usted sabe leer, y lo que dice el hermano es verdad, a menos que no sepa leer. Usted va a encontrar siempre donde dice, esto es mi cuerpo. Solamente céntrese ahí, y cuando llegue ahí, que usted esté celebrando la cena del Señor, se va a acordar porque el Espíritu Santo va a orar en ti. Se va a acordar esta palabra de este cura, que le va a decir, pastor, escuche la voz de Dios que te dice, no me cambie mi palabra, yo dije esto es. Y tú estás profetizando mentira, diciendo esto significa. ¿De dónde saca eso? Significa inspirado por Satanás, y no te das cuenta. No que no sepa leer, sino que eres un falso profeta que predica mentiras, verdades a medias, para engañar a la gente. No es culpa, no lo estoy culpando, no lo estoy mandando para el infierno. Estoy diciendo que el enemigo te ha engañado. Y el centro, el meollo, dijo Cantinflas, el detalle, tal detalle, esto es, usted lo cambia, le da miedo de decir, esto es, usted dice, esto significa. ¿Por qué pones en labios de Jesús cosas que Él no dijo? Él, Jesucristo, en San Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Él dijo que hicieran esto. ¿Y qué era? Esto es mi cuerpo. ¿Por qué lo cambia? A menos que no sepa leer. Me gustó esa frase. Pero, y me agrada que usted sea testimonio ante los otros pastores que me están escuchando, que verdaderamente saben que lo están haciendo mal, pero ponen resistencia a la voz del Señor y no quieren convertirse porque se daña el negocio, el diezmo, la ofrenda. Hermano querido, cuidado con eso, porque eso es un grande problema. Cuando usted ha tomado la fe de las demás personas o la religión como un negocio, y eso tiene que entregarle cuentas a Dios. Usted tiene que morir igual que yo y tenemos que entregarle cuentas a Dios. Entonces tenemos que ser sinceros. Este hombre es sincero. ¿Cuál es la sinceridad? Se encontró la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Se encontró la verdad, creyó en la verdad ciegamente y dijo, si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, yo lo creo. No entiendo nada, pero lo creo y no puedo cambiar ni una coma. Porque dice Apocalipsis 22, 19, el que le quite o el que le ponga, le caiga todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Hay otro punto muy interesante. Estudiando descubrí en Juan que la Santa Eucaristía es indispensable para la salvación. Porque esto me gusta. Indispensable para la salvación. Claro, es necesario. ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, ¿cuál fue el texto que el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el día postrero, o sea, para la salvación. De Juan 6, 56. Y yo viviré en él y él en mí. Y mi Padre y yo haremos morar en él. El 56. El 56, correcto. Yo dije, bueno, si yo estoy haciendo símbolo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo celebro... Pero a mí me gustaría que lo lea, porque es que... Juan 6, 55 y 56. A mí me gustaría, porque es que así como la palabra lo impactó a usted, si hoy los pastores no están dispuestos a ser toreros,
que le digan a la palabra de Dios, ¡ole! Y no es conmigo, y no se dejen golpear. Si hoy están dispuestos a no dejarse golpear, a no odiar la palabra de Dios, sino a dejarse golpear por ella, dejar que la palabra de Dios moldee su vida y a creerle en la palabra del Señor, entonces podrán dejarse impactar como este hombre se dejó impactar. Me gusta, lea la cita que le impactó. Dice, mi carne es San Juan 6:55. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Ajá, eso fue lo que le impactó. Esto me impactó, porque si yo estoy comiendo símbolo, no estoy comiendo cuerpo. Eso fue lo que usted pensó. Eso fue lo que yo pensé. Yo necesito comer la realidad para que esta palabra se haga vida en mi vida. Entonces dije, no puedo hacerlo. Pero entonces fue algo curioso, padre. Yo le quiero compartir algo curioso. Como yo estaba estudiando teología con los anglicanos, yo me di cuenta de esto y seguía yo en el error. Seguía con la iglesia evangélica, escuche, seguía con la iglesia evangélica, pero yo me voy a dar la mano, yo no voy a tener este problema. Yo le decía al obispo, conságrame la Eucaristía. Y el obispo consagraba, entonces yo hacía el culto evangélico y daba cuerpo y sangre, porque me lo consagraba. Me daba risa. Entonces yo en la mitad de la iglesia, sabes que la iglesia evangélica tiene el ambón en la mitad, entonces yo lo coloqué a la derecha y en la mitad coloqué el escritorio mío, lo coloqué en la mitad, le puse un mantel blanco y puse las dos velas. Entonces cuando llegaban los feligreses y decían, mierda, el pastor tiene un chuki, hay que orar por él, está endemoniado, ya nos metió las velas, esto parece católico, decían ellos. Y ahí me daba risa, pero yo me reía por eso, entonces empecé a explicar. Las dos velas significan las dos naturalezas perfectas de Cristo. Jesús es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Las dos naturalezas caben perfectamente en el cuerpo. Y esta es la Sagrada Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Ustedes van a comer hoy lo que es verdad. Yo le daba pero no les gustaba, estaban molestos, o sea, participaban pero de manera molesta, pero yo les hacía la claridad. Entonces, en ese devenir de la práctica, ellos se les metió en la cabeza que yo tenía un chuki, que había que orar por el pastor, y había que entrar otro pastor para que orara por mí porque yo estaba endemoniado. Entonces decía, este pastor está endemoniado, hay que traer otro pastor para que ore por él, porque ahorita nos mete a María y ahorita nos mete el poco de velas aquí, nos mete los santos, nos mete las imágenes y vamos a quedar nosotros en idolatría. Era lo que yo pensaba en ellos. Pero yo no sabía que yo les estaba haciendo un bien para que pudieran llegar a la verdad. Así como ella estaba acercando, me faltaban otros temas y después descubrí otro tema que era el del bautismo, el rebautizar nuevamente a las personas. Sí, ahorita vamos para allá, pero a mí me gustaría darle un datico más de esto, ¿no? Que de la Eucaristía, de lo que usted le ha impactado, por ejemplo en el de San Juan. Lean el versículo 45, que a mí me impacta el versículo 45 del capítulo 6, estamos hablando. Del 6, sí, 45. Esto me impacta a mí, hermano. ¿Cómo que llama usted? Jean Paul. Jean Paul. Esto me impacta a mí. ¿Por qué? Está escrito en los profetas. Está escrito en los profetas. En los profetas. Y todos se dejarán enseñar por Dios. Ahí. Mire, esto me impacta a mí. Porque en el versículo 45, Jesucristo hace eco de la palabra, como hizo eco allá en San Lucas capítulo 4, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Y dice, hoy se ha cumplido. Ese es el profeta Isaías, que acaban de decir. Isaías lo había profetizado. 61. Y Él viene y dice, hoy se cumple esto. Aquí hace algo semejante. Está escrito en los profetas. Y hoy se cumple. Ajá. Serán todos enseñados por Dios. Por Dios. ¿Qué está diciendo en castellano Jean Paul? Está diciendo en castellano que el que les va a hablar es Dios. Dios mismo. Correcto. Y si Dios mismo, gracias a Dios, si Dios mismo le va a hablar, entonces le va a decir mentira o le va a decir verdad. ¿Verdad? Entonces usted y yo debemos creerlo tal y como Él lo dice o debemos cambiarlo. Debemos creerlo tal y como está escrito. Y por eso en el versículo 47, léalo, comienza diciendo, en verdad les digo. En verdad les digo. El que cree tiene vida eterna. Si Dios va a hablar, usted como discípulo de Dios, usted como creyente, usted como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Comprometer mi fe para creer. Creer. Es Dios quien lo dijo. No voy a sumar, restar, multiplicar y dividir. No voy a someterlo a juicio. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Por Dios. Ojo.
Y a donde yo tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, puede ser que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, no he encontrado donde Jesús haga eco de esas palabras diciendo que Él es Dios y que les va a explicar las Escrituras para que crean firmemente. Es aquí, y es precisamente en el momento de la Eucaristía donde Él hace eco que Él es Dios. Estarán todos enseñados por Dios. Aquí se cumple la Escritura. ¿Y para qué? Para que crean. En verdad les digo, esto significa que no es un juego, que no es una mentira. El que cree tiene vida eterna. Entonces, aquí me invita a que a doblegar la razón, a doblegar mi orgullo, a doblegar mi forma de pensar y darle paso a la fe. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Y quién es el único que puede dar la vida eterna? Dios. Entonces, si Él es Dios y viene a enseñarnos, yo tengo que abrirme a Él.